Bien, sean bienvenidos a la primera clase prácticamente ya como tal de este curso de literatura 2. Recuerden que ya estamos en el siguiente semestre, estamos en cuarto y pues bueno, ¿no? Vamos a tratar de dar una repasada de absolutamente todo lo que vimos en el semestre pasado. Por lo tanto, vamos a empezar con esto de las corrientes literarias. Fue de los últimos temas que nos quedamos nosotros y pues bueno, vamos a empezar por repasar qué vamos a entender por una corriente literaria. Para empezar, una corriente literaria y un movimiento literario o hasta una escuela literaria es exactamente lo mismo. Pueden encontrarlos en diferentes libros como épocas literarias también y no pasa absolutamente nada. Por lo regular están subordinadas igual a la parte histórica. Vamos a encontrar que, por ejemplo, en historia le pueden llamar a una época como época romántica, pero también la literatura lo puede conocer como época romántica. De esta manera siempre han estado unidas. Recordemos que incluso la historia se hace historia cuando se inventa la literatura o la letra como tal. Antes se conocía como prehistoria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Prácticamente son muchas escuelas, entonces son muchos movimientos literarios los que existen, pero pues vamos a centrarnos en este primer resumen o recuperación a unas de las más importantes, ¿no? Entonces, ya que sabemos que sencillamente estos movimientos literarios están marcados por características específicas de escritores, entonces pues sencillamente se considera como a 11 grandes etapas. Son las que tenemos en este caso aquí en la diapositiva, ¿no? Ahí tenemos algunas, pero pues vamos a hacer una recapitulación. Recordemos entonces que lo primero que nosotros vimos fue la época clásica, que recordamos entonces que a los clásicos los vamos a conocer como griegos y romanos, es decir, todo lo que se escribió en la antigua Grecia, todo lo que se escribió en Roma, está conocido entonces como época clásica. También pueden entrar libros de China, pueden entrar libros, por ejemplo, como el Código de Hammurabi, también está considerado como literatura. Podríamos encontrar ahí un montón de libros, ¿no? Vamos a escuchar nombres raros como el Bhagavad Gita en la India, vamos a escuchar colecciones como el Panchatantra igual, que era una colección de fábulas. Entonces, digamos que forzosamente, cuando nosotros nos refiramos a literatura clásica, vamos a hablar entonces de los primeros libros como tal, en este caso, griegos y romanos, ¿no? ¿Qué se caracterizaba esta escuela, como ya vimos nosotros? Pues sencillamente por buscar la armonía, y recordamos que en un video anterior, vimos también las obras más importantes, ¿no? La Ilíada y la Odisea de Homero, que prácticamente marcan a toda la cultura europea. Después de ahí la Eneida de Virgilio, que se habla cómo se construye Troya. Vimos también Edipo Rey, también lo vimos ya en los videos cuando vimos en la parte de teatro. Y pues bueno, aquí sería esto para no olvidarnos, ¿no? Que finalmente es lo que pasa en esta primera época considerada como clásica. Después vimos a los autores como tales, tenemos acá los autores clásicos griegos más importantes. Recordamos la famosa triada, ¿no? Esquilo, Sófocles y Eurípides, o sea, estos cuates que escribían teatro, los demás, Aristófanes con las nubes, y tendríamos ahí a los menos importantes. Prácticamente esa escuela griega, esa escuela clásica, termina cuando llega la famosa época medieval. ¿Qué pasa con la época medieval? Fue una época muy grande, también ya la hemos visto, recuerden que esto es como un repaso de todo lo que ya hemos tratado en videos anteriores. La época medieval sencillamente son 10 siglos completos que están satanizados por la parte de que todo fue oscuridad, de que no hubo un avance, de que todo estaba muy encerrado. Pues podría ser, pero recordemos que también ellos estaban sufriendo su pandemia como tal, la famosa peste negra, y pues entonces ahí encontramos todas las trabas que tendríamos, ¿no? Fueron 10 siglos completos de cultura caballeresca, todo lo que también ya vimos en videos anteriores. ¿Qué es lo importante aquí y por qué razón yo lo estoy recuperando? Para que no se nos olvide que todo lleva una línea cronológica. Los griegos, pues fueron los primeros. La época medieval, pues pulula el teocentrismo, Dios es el centro. Recordemos que las primeras obras de teatro son las pastorelas, después de ahí se empiezan a desglosar otras cosas más, y pues no hay un interés por saber quién es el escritor. En este caso, los escritores medievales pues sencillamente no firmaban sus obras. ¿Por qué? Pues porque no era importante, ¿no? Buscaban dos vertientes, o bien hacer una crítica, o bien hacer una literatura didáctica y moralizante, ¿no? O sea, el estilo total del teocentrismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Viene un acto muy importante, viene una situación muy importante, mientras estamos viendo aquí algunos de los autores medievales más reconocidos, viene un hecho que cambia toda la perspectiva del ser humano, que va a ser el descubrimiento de América. Entonces, como que el propio ser se empieza a cuestionar de, tengo que seguir, o sea, atado a una iglesia, tengo que seguir entonces pensando que si salgo de mi feudo me van a comer los demonios,
o voy a tener castigos en el infierno y todo eso. Finalmente imaginen, o sea, pensábamos que solamente éramos ahí el feudito y que afuera había monstruos y cosas así. Y de repente, pues estos tipos se les da por navegar más por necesidad que por espíritu aventurero. Y entonces descubren América, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues entonces como que te das cuenta que ya no estás solo. ¿Qué pasaría si a nosotros ahorita nos dicen, ¿saben qué? Si está comprobado, si hay vida extraterrestre, están aquí, son estos cuates, les aseguro que se va a cambiar un montón la mentalidad. O sea, ya no podría cerrarte a la razón y prácticamente es lo mismo que sucedió en la época medieval. Entonces, estas nuevas personas, después del descubrimiento de América, ya no se asumían como gente atada a un teocentrismo. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? No, 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 no. Nosotros vamos a renacer. ¿Y cómo vamos a renacer? Pues vamos entonces a recuperar a los clásicos. Entonces, es como cuando te peleas con tu papá, tu abuelo te hace el paro. Entonces, es lo mismo con los movimientos literarios. Entonces, el Renacimiento odia al padre, que es la Edad Media, pero ama al abuelo, que es la época clásica. Y entonces por esa razón se le conoce como Renacimiento. Y entonces vamos a quitar a Dios del centro y vamos a poner al ser humano en el centro. Por esa razón se cambia de un teocentrismo, Dios el centro, a un humanismo. Todo gira alrededor del ser humano. Por esa razón vamos a encontrar la obra más famosa de Da Vinci, El hombre de Vitruvio, el cuate que está con los brazos y las piernas abiertos y otro cuate acá. ¿Por qué? Porque ya era el humano dentro del centro. Ya era esta teoría humanista. De ahí es donde sacamos como tal, ¿no? La literatura no queda alejada de esta versión histórica y sencillamente trata de volver a recuperar las bases de la literatura grecolatina, ¿no? Y entonces hubo otro hecho importante, que para 1450 se inventa la imprenta. Bueno, no se inventa, ya estaba inventada, pero tiene como su versión 2.0. Entonces ya era mucho más fácil empezar a imprimir las cosas, ¿no? Entonces, pues imagínate, ya era tener un poco más de acceso a los libros. ¿Y qué es lo que sucede? También ese mismo tiempo empiezan a brillar autores importantes. El caso de los más importantes, Miguel de Cervantes Saavedra, o sea, sabemos que su obra importante va a ser en este caso la del Quijote de la Mancha, pero pues también tuvo algunos otros entremeses, escribía, Garcilaso de la Vega también fue un autor importante, Juan Boscán, pero ese cuate todavía le tiraba mucho más a la literatura religiosa, ¿no? Entonces nos damos cuenta que empieza a florecer este movimiento del Renacimiento en las ciudades de Italia, o sea, totalmente europeo, obviamente, y pues gracias al descubrimiento de América se da esta expansión colonial, ¿no? Entonces digamos que empieza a haber también un montón de dinero y que digo, caray, profe, pues si me dijo que en la Edad Media se estaban muriendo de hambre, entonces, ¿cómo que empieza a haber un montón de dinero? Pues sí, ¿por qué? Porque sencillamente todo el oro que se empieza a traer de América empieza entonces a hacer que Europa se vuelva una sociedad totalmente diferente, una sociedad que recupera su riqueza a raíz de la explotación de las colonias y pues entonces vive su segundo auge este continente. ¿Y qué es lo que sucede? La literatura entonces comienza a escribirse con nuevos temas. Y de aquí tal vez vamos gracias a la famosa friendzone, o sea, se inventa en esta parte. ¿Por qué? Porque el primer tema, obviamente, al que estamos subordinados todos los seres humanos, va a ser el del amor. Y entonces, ¿qué sucede? El tema muy importante va a ser el amor, pero otro tipo de amor, no el amor medieval, que me caso contigo y felices hasta que nos mate la peste. No, en este caso estamos hablando de un amor sin correspondencia por la amada. O sea, yo te quiero, yo te amo, pero tú no me vas a hacer caso, entonces caigo en una duda y caigo en una melancolía gigantesca. Entonces, digamos que esa era la parte importante, este tipo de amor no correspondido. También se empieza a alabar a la naturaleza porque pues empiezan a descubrir lugares en América muy, muy bonitos. Se rescata la mitología, ¿por qué? Pues porque queremos rescatar a los griegos. Por la parte de la poesía, empiezan los famosos endecasílabos y heptasílabos, que son versos, en este caso de 11 y de 7 sílabas. Comienzan a escribir nuevo tipo de poesía que se conoce como sonetos. Para hacer una referencia, pues los sonetos son los que explota Sor Juana Inés de la Cruz con todo este tipo de situaciones y poemas que escribe, ¿no? Empieza a haber como que una recuperación de la poesía y pues entonces comienzan a tratar de escribir nuevas obras como tal. El Renacimiento en este caso trajo obras también de tinte, político. El caso de Tomás Moro escribe una obra que se llama La Utopía, que trata sobre el lugar ideal, o sea, cómo tendría que ser el lugar ideal para vivir. Entonces ahí tendríamos,
también se empieza a inventar otro tema que yo creo que a todos nos cae gordo, que es el de los ensayos. Miguel de Montaigne, ¿qué pasa con Miguel de Montaigne? Miguel de Montaigne inventa los ensayos. Cada vez que te dicen en la escuela un ensayo sobre esto, pues es por culpa de este compa que sencillamente le dio por inventar un nuevo género literario y pues sencillamente ahí está el ensayo, ¿no? Dentro de la situación política surge El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, dándole consejos a los reyes de cómo tendrían que nombrar. Incluso este libro está muy mencionado, muy manoseado por varios, porque sencillamente pone pautas, ¿no? Dice que incluso los hijos que nacen de la primera generación van a nacer más débiles que el anterior y así consecuentemente. Tenía conceptos muy locos, incluso pues, lo han de haber visto ya en sus clases de historia. Maquiavelo con este libro del Príncipe funda la ciencia política. O sea, deja de ser teoría política o filosofía política y con este libro empieza la ciencia política, ¿no? Erasmo de Rotterdam escribe un elogio a la locura. Aquí le puse censura porque el verdadero nombre sería como elogio a la estupidez, ¿no? Entonces empieza a escribir sobre ese tipo de cosas. Ya mencionamos al gran Cervantes. Hay un libro muy importante que es El Lazarillo de Tormes, que hace cosas bien locas, ¿no? O sea, el Lazarillo de Tormes es la burla del antihéroe, ¿no? O sea, es como el cuate aquí todo loco que hace cosas totalmente raras, ¿no? Para empezar, vamos a ver, la escena más importante de Lazarillo de Tormes, pues es un chavito, ¿no? Que tiene muchos hermanos, pero su mamá pues lo vende, así, literal, lo vende a quien, pues a un ciego, ¿no? Entonces hagan de cuenta, aquí está el morrito, ¿no? Acá todo chirres, y entonces lo vende a un ciego, o sea, pues este cuate, pues no ve, o sea, pues porque es ciego, ¿no? Entonces, pues hagan de cuenta que está ciego. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Lo trata mal, este cuate le da de golpes, le pega y todo, y pues obviamente se va hartando, ¿no? Y la escena más importante es cuando hay un río, entonces hagan de cuenta, aquí está el río, ¿no? Es este que está corriendo ahí está el agua. Entonces, empieza a llover y pues obviamente con la lluvia, el sentido de ubicación del ciego, entonces se va perdiendo un poco. Y entonces le dice, oye, ya no estás enojado por lo que te hice. Y este cuate, ¿cómo? ¿Que por qué? Por lo que te hice. Y entonces le dice, sí, porque un poco antes de que lleguen al río, pues el lazarillo se come la comida del ciego, ¿no? Y el ciego se da cuenta y lo obliga a vomitar. Entonces, pues el lazarillo se queda como con este coraje y le dice, bueno, si ya no estás enojado, ayúdame a cruzar el río. Y el chavito, újule, pues yo creo que no se va a poder, señor. ¿Por qué, Lázaro? Porque está lloviendo y el río está un poco grande. No, 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 busca el lugar más estrecho y me dices cuándo tengo que brincar. Y el lazarillo, pues va. Y total, que ve que está aquí, hagan de cuenta, una columna de cemento, o sea, cemento ahí totalmente, ¿no? Entonces le dice el lazarillo, bien, lo voy a colocar aquí. Y entonces ese cuate lo coloca justo frente a la columna. Ahí está el ciego. Y entonces el lazarillo pues brinca, ¿no? De este lado. Y entonces ya está ahí, este cuate ya brincó, se pone justo atrás de la columna y entonces le grita al ciego, tome carrera y brinque lo más fuerte posible. El ciego se lanza y pues bola, se estampa contra el concreto, cae al río, se logra salvar y pues el lazarillo empieza pues a burlarse, ¿no? Ja, 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 o sea, qué mal plan, ¿cómo no oliste eso? Y si oliste lo que me comí y total este cuate se va, o sea, nace allí el famoso antihéroe. El que ahorita ustedes conocen como las películas de Deadpool, el cuate que no es un héroe, pero tampoco es el villano, ahí es donde nace este famoso antihéroe. ¿Y qué es lo que pasa? Por esa razón se le dice a los que ayudan a los ciegos como que lazarillos, por este tipo de aspectos, ¿no? En el Renacimiento también vamos a encontrar a este sujeto famoso, William Shakespeare, con las obras que va a tener, pues ya sabemos todo, Romeo y Julieta y ese tipo de aspectos, ¿no? No solamente dentro de esta época del Renacimiento fue ese movimiento, tuvo varios consecuentes, ¿no? Movimientos más pequeños, por ejemplo, como el barroco. El barroco también, o sea, les digo, había tanto dinero como para despilfarrarlo, que entonces comenzaban a construir cosas, el arte específicamente, pues empezaban a tenerle como que este miedo al vacío. Por esa razón vemos algunas catedrales que sus columnas están todas llenas de adornos, aspectos así como si le hubieran puesto churros, que incluso por esa razón se le llama churrigueresco. Entonces digamos que hubo movimientos alternos, ¿no? Dentro de la poesía como tal, surgen dos movimientos importantes. El conceptismo, que era poesía que hablaba
O sea, te decía cosas con pocas palabras, o sea, era al tema, a lo que vas, que son a veces difíciles de entender. Ahí surge la famosa paradoja o la antítesis, que son contradicciones, ¿no? O sea, te quiero porque te odio, ah, caray, pues ¿cómo está esta situación? O muero porque no muero, pues ¿cómo? Si pues estoy diciendo que muero porque no muero. Entonces comienzan con estas cosas. El principal tipo del conceptismo fue ser Francisco de Quevedo, pero andaba en pleito con otro sujeto, Luis de Góngora y Argote. Luis de Góngora decía que Quevedo escribía puras tarugadas, porque lo importante era adornarte con el lenguaje, ¿no? Que uno usara palabras diferentes para que de esa manera te adornaras. Y este cuate crea el culteranismo. Entonces, Francisco de Quevedo crea el conceptismo, Luis de Góngora crea el culteranismo y se empiezan a pelear. Incluso Luis de Góngora inventa palabras. Una de las que ahorita nosotros conocemos, pues sencillamente es la de joven. O sea, la palabra joven, juventud, fue inventada por Luis de Góngora y Argote. Entonces, llegaron hasta los guamazos, o sea, era un pleito gigantesco, ¿no? Entonces, dentro de la parte histórica, en esos momentos, pues estamos hablando de una guerra, ¿no? De una miseria como tal. Empiezan a pelearse por más cosas, pese a que había dinero, pues siempre vamos a querer más, y pues empiezan los protestantes a enfrentarse a los católicos, ¿no? Y entonces vamos a encontrar autores del barroco un poquito menos interesantes. Mateo Alemán y de Nero, vean, Guzmán de Alfarache fue su obra, Pedro Calderón de la Barca, ya lo vimos en la parte del teatro, Sor Juana Inés entra, pese a ser de la colonia, es representante de los autores del barroco, ¿no? Nuestra décima musa como tal, el que les decía, Luis de Góngora y Argote, Francisco de Quevedo y otro por ahí colado como tal, John Milton, ¿no? Entonces, todas estas épocas como tal vienen a aterrizar a lo que se conoce con el nombre del neoclasicismo. ¿Qué es el neoclasicismo? Estos tipos como que afianzan más la idea del renacimiento. ¿Por qué? Porque entonces ellos dicen, nosotros vamos a ser los nuevos clásicos. Por eso nos llamamos neoclasicismo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues sencillamente, como ya lo habrás visto en el texto que trabajamos en una de las clases anteriores, entonces también se le conoce como siglo de las luces, ¿no? O sea, vamos entonces a pensar aquí que ya lo que importa es la razón, lo que importa entonces va a ser el predominio de la razón sobre el sentimiento. O sea, la literatura va a decir, ¿sabes qué? Ya no importa la creatividad, lo que importa es la razón que nosotros estamos teniendo. O sea, vamos a recuperar que nosotros somos los seres racionales como tal, y entonces vamos a dejar a la imaginación de lado. Y prácticamente la imaginación se deja como tal, los sentimientos pasan a segundo plano y finalmente la poesía empieza a desaparecer un poco. Y, oiga, profe, pero ¿por qué aquí razón no se explica, no me se menciona la poesía? Pues porque la poesía está considerada puro sentimiento, y si yo lo que estoy tratando de recuperar es la razón, pues sencillamente no me valen los sentimientos. Y no piensen, como todos nosotros reducimos nuestra capacidad intelectual un 30% cuando nos enamoramos. O sea, desde ahí podríamos ver cómo estos cuates están. Por eso vemos el ejemplo de la imagen que tenemos acá, de esta de aquí, vean. O sea, ese sujeto, pues ahí estudiando, centrándose en las letras, una lupita aquí para estudiar. Vemos la muerte de Sócrates como parte de la pintura neoclásica más importante. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de la razón y todo este tipo de aspectos. El neoclásico entonces toma como base eso, ¿no? Aquí vemos a Tomás de Iriarte, Félix María de Samaniego, que hacen una recopilación de fábulas. Ah, caray, profe, ¿cómo que fábulas? Pues si lo importante era la razón. Exacto, se toma la fábula para enseñar a los niños, para que entonces aprendieran la razón, porque pues la fábula sencillamente siempre me va a dar como que esta enseñanza, ¿no? Surge también Robinson Crusoe, autor William Defoe, que nos, profe, pero Robinson Crusoe, ¿qué tiene que ver con la razón? Si recordarán, hay películas en YouTube sobre Robinson Crusoe. Robinson Crusoe es un cuate que naufraga, llega a una isla desierta bueno, no desierta porque había caníbales, entonces los logra dominar por el arma que lleva, construye su fuerte, se encuentra un niño que bautiza como Viernes y lo empieza a educar y lo hace un caballero inglés, ¿no? Entonces ahí está la razón sobre la parte salvaje del ser humano. Otro autor importante del neoclásico es Jonathan Swift, con los famosos viajes de Gulliver. Entonces, ¿qué pasa con Gulliver? Pues Gulliver va a varios lugares, se burla también del sistema político, o sea, eran autores que iban más hacia la parte de la razón, ¿no? Otros autores que surgen para ese entonces, tenemos a José Cadalso con Cartas Marruecas,
Leandro Fernández de Moratín, que escribe teatro, su obra más importante es El sí de las niñas, ¿no? Que según te enseña cómo conseguir esposa y todo ese tipo de aspectos. Entonces ahí los tendríamos, ¿no? Ahora, yo les dije algo importante. Los autores del neoclásico iban por la razón, pero cada movimiento va en contra de su anterior. Recuerdan que yo les dije, por ejemplo, este es el abuelo, ¿no? Este es el papá, este son ustedes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Su papá los regaña a ustedes. Y entonces vamos con el abuelo que me ayude. ¿Por qué? Porque el papá también, el abuelo regañó al papá. ¿Y qué hacía el papá? Pues se iba con el abuelo. Los movimientos literarios son exactamente igual. Yo, que estoy en la modernidad, voy a odiar lo que me enseñó papá, pero voy a amar lo que me enseñó el abuelo. El papá va a odiar lo que le dijo el abuelo, pero va a amar lo que le dijo el bisabuelo. Entonces, esa es una característica de los movimientos. Entonces, perdón, si en el neoclásico se ama la razón, se desata el famoso movimiento romántico. ¿Y qué va a ser lo que pulula en el romanticismo? Va a pulular el sentimiento. Me olvido de la razón, yo ya no voy a ser un ser razonal como tal, voy a dejarme llevar por las pasiones y por esa razón surge este movimiento en contra del neoclásico. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo siguiente, ¿no? Vamos a entender entonces al romanticismo, vamos con la definición de la palabra. Román significa novela o cosa que se va a contar. Entonces, cuando estás en un romance, pues estás haciendo una historia que se va a contar, ¿no? Entonces, de ahí viene esa palabra como tal. Vamos a ubicarnos históricamente primero. La revolución industrial ya estaba en su apogeo, ya se habían liberados como tal del auge burgués, o sea, ya estaba la burguesía en su apogeo como tal, ya estaban entonces los principios de la Revolución Francesa, ¿no? La libertad, la igualdad, la fraternidad de los pueblos, Kant, Immanuel Kant ya había escrito su libro de crítica de la razón pura, o sea, el motor ilustrado ya no sirve, entonces vamos por el sentimiento, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces las personas comienzan a vivir una vida romántica, ¿no? El romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza, o sea, vamos a amar a la naturaleza por lo que nos está dando. Cuando se desarrolla en la primera mitad del siglo XIX, ya suena más para acá con nosotros, como una reacción revolucionaria contra el racionalismo. ¿Qué quiere decir entonces? Vamos a ir en contra de la razón, de la ilustración, de este siglo de las luces que ya pasó y vamos a poner más énfasis en todo lo que estamos sintiendo, ¿no? Empieza a haber, por lo tanto, un sentimiento de no plenitud. Vamos a empezar a vislumbrar por qué prácticamente los escritores del romántico eran niños ricos. Y entonces, para ser escritor tenías que ser niño rico, incluso hasta hace poco. ¿Y qué es lo que pasa? Pues sencillamente estos cuates no estaban llenos. ¿Por qué? Porque no hacían nada. Entonces empieza a haber una angustia, se empiezan a sentir incompletos. O sea, van a decir entonces que la existencia humana es el mal de la época. Vean, si ustedes se sentían emos porque pasaban, no, esto existe desde antes. O sea, ¿qué es lo que pasa? Sencillamente empieza un gusto por la depresión, un gusto por estar deprimido porque esta vida mundana no me sirve, porque quiero sacar algo más allá de esta situación y entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezo a escribir cosas que van más hacia la angustia, que van más hacia la depresión y estos cuates se tiran a una onda trágica bien loca, ¿no? Vamos a encontrar entonces en sus características, el romanticismo favorece la conciencia del yo. O sea, lo importante voy a ser yo. Si yo estoy contento, el cielo va a estar contento. Si yo voy a estar triste, el cielo va a estar triste. O sea, aquí lo importante es el yo como ser creador. O sea, ya no me importa la razón. O sea, aunque esté mal, pues sencillamente voy a ser yo, ¿no? Entonces, vamos a vernos aquí de que ellos se ven como genios creadores. Los escritores del romántico, pues, o sea, ellos son los chidos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían la supremacía del sentimiento y como la razón era del neoclásico, pues ya no me importa la razón, ¿no? Hay una fuerte tendencia nacionalista, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto de una fuerte tendencia nacionalista? Todos los himnos nacionales del mundo surgen en el romántico. ¿Por qué? Porque había que amar a la patria, porque la patria era la única que me amaba aquí. Ah, caray, ¿cómo, profesor? Sí, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Cuando ustedes están en el vientre de su mamá, bueno, no ustedes, otros niños, vamos a suponer, acá está una señora embarazada, entonces, pues ustedes están ahí adentro. Uy, o sea, genial, ¿no? ¿A ustedes les faltaba algo allí? Pues la neta no, profe. ¿Les faltaba comida? Pues no. ¿Les faltaba calor? No. ¿Les faltaba esto? No. O sea, no estabas nada. Estás bien. Pero vean cómo lo ve el romántico. Tu mamá te saca. Vas al mundo a sufrir.
y te recibe con un llanto. O sea, ahí empieza tu sufrimiento en el momento de nacer. Ok, tu mamá te desprecia literalmente, por eso te sacó. Va lo siguiente, llegas al kinder, entonces es una niña, ¿no? Ahí vamos a poner, esa es una niña. Ustedes háganme caso. Esa es una niña. Y entonces, güey, o sea, el amor, ¿no? Viene con esto. Pero la niña te va a romper. Entonces, tu segundo fracaso amoroso. Vamos a suponer que avanzas en tus estudios, vas a tu juventud, conoces a la segunda niña. ¿Y qué pasa con la segunda niña? Pues entonces también otro fracaso amoroso. Y el romántico va a ver a la mujer como un ser que solamente va a inspirar sufrimiento. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pensar este cuate. Si todas las mujeres entonces me están tratando mal, solamente hay una mujer que me va a querer, que se va a abrir para mí y nunca me va a soltar. ¿Y cuál es? La tierra. Porque entonces cuando tú te mueras, la tierra va a hacerte un hoyo acá, es reservado para ti, te van a enterrar, te va a cubrir y nunca vas a salir de allí y vas a estar arropado igual que cuando estabas en el vientre. Por eso el romántico ama los nacionalismos, por eso el romanticismo te va a hablar sobre la defensa de la patria, te va a hablar sobre las cosas importantes. El romántico ve a la mujer solo como motivo de decepción para inspirarme. Supongamos, si yo fuera romántico, llego, me acerco y te digo, pues, ¿qué onda? ¿Quieres ser mi novia? Y tú me dices sí, ya dejaste de tener cierta importancia para mí. ¿Por qué? Por el hecho de decirme que sí. Si yo llego y te digo, oye, ¿quieres ser mi novia? Y me dices que no, entonces voy a amarte más porque a partir de ahí yo estoy triste y entonces puedo tener inspiración para poder hacerlos, para poder escribir. Entonces vean toda esa situación, ¿no? El romántico entonces tiene un amor por esta situación especial del nacionalismo y entonces va sobre la originalidad, ¿no? O sea, el romántico como tal busca toda esta situación de una obra imperfecta, ¿no? Para el romántico no existe obra perfecta como tal. Vamos a tener autores importantes, entonces digamos aquí tenemos algunos mencionados. Percival Shelley escribe Oda al viento del oeste, que Shelley no es tan importante, la importante fue su esposa, Mary Shelley. ¿Por qué? Porque Mary Shelley escribe la novela de Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahí a Víctor Hugo con Los Miserables, que es una obra muy importante ahí que tendríamos, y pues bueno, ¿no? Vamos a seguir con esto de los románticos para poder avanzar, pero vamos a regresar un poquito. Entonces, el romántico también tiene como característica importante el hecho de tener un amor por el terror. O sea, entonces, profe, a ver, entonces el romántico no amaba a la mujer, el romántico solamente podía amar a una mujer. En este caso estaba enamorado por las sexoservidoras, por decirlo de alguna manera, por llamarlo así. ¿Por qué? Porque sabía a qué iba, sabía que lo iban a despreciar, pero él lo pagaba como tal. Entonces el romántico siempre tiene un miedo a madurar. El romántico a los 30 ya está viejo y tendría que acabar con su vida por esa razón. O sea, vamos a darnos cuenta que hay un libro que tenemos acá, por ejemplo, este autor, espérenme, ya perdí mi cursor, ya lo encontré, el que tenemos acá, Johann Wolfgang von Goethe, escribe una obra muy importante que se llama Werther, o sea, Werther, así como Werther, algo parecido. Entonces ahí tendríamos este cuate, me parece que sí se escribe así, en las cuitas del joven Werther, que seríamos como los problemas de Werther, ¿no? Algo parecido, y que está bien loca esta obra. ¿Por qué? Porque el cuate, pues, llega con la chava, se enamora, lo escribe en forma de cartas, por esa razón se le conoce como novela epistolar, porque una epístola es una carta. Entonces, total, ¿no? La chava lo desprecia, el cuate llega a su casa, toma la pistola, escribe la última carta, se pone la pistola en la boca y se da un tiro. Entonces la novela acaba acá, así de esa manera. Entonces Werther se vuelve famoso en toda Europa y se vuelve como el primer bestseller porque todos lo empiezan a comprar y lo peor, todos lo empiezan a imitar. Algo así como en su tiempo fue la novela de RBD, que todas las niñas querían vestirse con botas, minifaldas y cosas parecidas. Así exactamente fue lo que hizo Werther. Fue el primer hit como tal de moda. ¿Y qué es lo que pasa? La gente o los chavos empezaban a vestir como Werther. Y profe, ¿cómo se vestía Werther? Fácil. Se vestía entonces obviamente con los zapatos negros, con las medias color azul o color lila
el pantalón pegado, o sea, entubado, en este caso que le llegaba a la rodilla, de un color negro o de un color lila, las camisas con olanes a la usanza muy tradicional, el saco, el chaleco, la gabardina, el sombrero, el bastón, y entonces todo el mundo empezaba a vestirse como él. El color negro como tal empieza con la parte del romanticismo. O sea, si tienen ahí un novio o un amigo que se siente dark o oscuro o algo parecido y no ha leído a Werther, pues hombre, solamente es un casposo más, ¿no? Entonces ni siquiera sabe qué onda con este movimiento, pero prácticamente la onda gótica surge en el romántico, ¿no? Con este miedo a la luz. ¿Por qué? Porque el día me causaba tristeza. ¿Y por qué? Porque estos cuates se asomaban y veían a la gente pasar a trabajar a la fábrica, a los obreros caminando, gente triste, deprimida. Entonces estos cuates, pues yo no pienso salir de día. ¿Por qué? Porque en el día pasan las cosas malas. Entonces yo me quedo en casa, yo me quedo así tranquilo y salgo solamente en la noche. Por esa razón dormían hasta tarde, se despertaban muy tarde y tenían toda la noche para escribir y hacer cosas parecidas. Y prácticamente Werther no solamente trajo como moda una forma de vestir, también trajo como moda el suicidio. En Europa empieza a haber un montón de suicidios de jóvenes porque entonces no tiene caso vivir, no tiene caso verlo de esta manera. O sea, el romanticismo te va a decir, entonces el sentimiento, eso va a ser lo importante, pero entonces vamos a lo siguiente. O sea, el romanticismo entonces ve a la mujer como algo malo y el romántico es como un ser inmaduro. Por esa razón, ojo con las palabras que usamos. Si tú dices, es que mi novia es una romántica, ten cuidado, porque entonces le estás diciendo a tu novia un insulto. Y si tu novia dice, es que mi novio es muy romántico, entonces tu novio es un inmaduro que te está odiando por dentro y entonces se va a suicidar. O sea, ahí están los términos que mal usamos. O sea, es donde tenemos que poner especial atención, ¿no? Pero ahora vamos a lo siguiente. El romanticismo no solamente fue europeo. Si bien se funda en Alemania, después pasa a los demás países, el romanticismo tiene su auge en México. O sea, en América y lo peor de todo en México. ¿Por qué? Porque el romanticismo lanza a los mejores poetas o escritores románticos con tendencias bien locas, ¿no? Por ejemplo, uno de los importantes es Manuel Acuña, con un poema que se llama Nocturno a Rosario, que ojalá pudieran verlo, incluso hasta tiene su película propia, que suena bien cursilón al principio, ¿no? Empieza algo así como diciendo, pues bien, yo necesito decirte que te quiero, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo más, y el nombre en que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Entonces, desde ahí te das cuenta que va por la parte romántica, pero aquí viene lo importante. ¿Por qué? Porque el romanticismo mexicano, en este caso, tiene una especial adoración por la mamá. Si todos los mexicanos tenemos mamitis, como se nos acusa a los hombres como tal, precisamente es por este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en el poema de Nocturno a Rosario hay una frase que dice, y en medio de los dos, o sea, ya se llevó a la chava, y en medio de los dos, mi madre como un dios. Ah, caray, hay que preguntar a algunas de las chicas que estén escuchando ahorita si van a permitir eso en una relación actual. O sea, ya la modernidad como tal nos rebasó y pues yo creo que decir, te dices a tu novia, nos vamos a venir a vivir acá, pero la que va a mandar es mi mamá, exacto, vendría como que la duda, ¿no? Incluso Manuel Acuña es importante porque pues estaba chavillo, lo mandaron de provincia a estudiar medicina, pero su mamá le mandaba dinero para sobrevivir, pero pues este cuate no entraba a medicina, se metía a las clases de filosofía ahí en la UNAM. ¿Y qué es lo que pasa? Pues entonces Manuel Acuña empezó a ser este escritor, ¿no? ¿Tuvo una muerte bien loca? Claro que sí. ¿Por qué? Porque le declara su amor a Rosario. Rosario era una chava, pues acá importante y todo. Rosario lo batea y se casa con Manuel M. Flores. Entonces, pues ese cuate ya tenía con qué mantenerla. El otro, pues, ¿cómo le iba a mantener si su mamá le mandaba? Entonces, Manuel Acuña le dice a su amigo Juan de Dios Pesa, oye, que necesito que llegues a mi casa a las 2 el viernes, por favor. Y el otro, pues va, ¿qué? No, tú llegas, es importante que llegues. Y el Juan de Dios Pesa, pues va, ¿no? Total, Manuel Acuña llega el viernes, Juan de Dios Pesa, que era impuntual, va caminando a casa de Manuel Acuña para llegar a las 2, en una cantina, escucha a sus cuates, se mete, se toma unas cervezas allí, se le olvida que tenía que ir a ver a Manuel Acuña, llega a las 4 de la tarde y Manuel Acuña ya estaba muerto porque había tomado veneno, ¿no? Entonces como que esperaba que lo salvara, entonces ahí hay que tener cuidado en pedirle favores a estos amigos que son impuntuales, ¿no? Entonces, así muere Manuel Acuña. El romanticismo se lleva un montón de escritores, o sea, un montón de escritores jóvenes, porque por el suicidio, ¿no?
En México también tenemos a Ignacio Manuel Altamirano con La Navidad en las Montañas, que es un libro igual medio cursilón, pero está interesante. Manuel M. Flores, que fue finalmente el que se ganó a Rosario. ¿Y cómo le hago yo para acordar? Pues los tres Manueles, ¿no? Manuel Acuña, Ignacio Manuel Altamirano, Manuel M. Flores, Juan de Dios Pesa, que es como secundario, Guillermo Prieto, que tiene un libro muy bonito que se llama La Musa Callejera, donde habla de todas las costumbres que se hacían en provincia como tal, y pues hay otros escritores aquí que tendríamos. El libro importante, bueno, aquí las cosas importantes, es que el romanticismo fue el primer movimiento como que ¡pum! O sea, como que boom, el que hizo más ruido en todos. ¿Por qué? Porque vean, tenemos por ejemplo Gustavo Adolfo Bécquer en España con su libro de rimas y leyendas, José de Espronceda con La canción del pirata. O sea, es que es un poema muy nacionalista que te invita a liberarte de todo, ¿no? Con los versos que dice, ¿qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad? Mi ley, la patria y el viento, mi única patria, la mar. O sea, desde ahí como que, guau, la rebeldía como tal. Pero también el romántico dio a luz un montón de obras de terror. El romántico explota el terror mismo porque ama la noche. Y la noche es lo que desconozco. Y entonces comienzan a salir obras muy importantes. ¿Cuál es la primera? Bram Stoker escribe la novela de Drácula. El primer vampiro, el vampiro que da la situación como tal, ¿no? Entonces ahí vemos todo este culto a la noche como tal. Les digo, no fue solamente el mismo, también encontramos a Mary Shelley con Frankenstein o el moderno Prometeo. O sea, eran cuates que amaban la parte oscura, ¿no? Por esa razón empiezan a escribir obras de terror muy buenas. Habíamos mencionado ya algunas de estas, a Víctor Hugo con Los Miserables, también Nuestra Señora de París, el que les había dicho, Johann Wolfgang von Goethe, acá lo tenemos, esperen, ya se perdió mi cursor, ya lo encontré, aquí está, miren, el libro que les dije ahorita, del cuate que se da un tiro en la boca, Las cuitas del joven Werther, aquí está, no creo que no lo escribí mal, entonces ese es el libro que detona como que la moda, ¿no? En América, pues también tenemos a otros cuates, Jorge Isaacs, con una novela que se llama María, que también está bien sacada de onda, pues estos cuates igual, ¿no? Se regresa para encontrar a la amada y pues finalmente la encuentra, pero pues muerta, ¿no? Aquí me gustaría tal vez que podrían checar una canción actual, bueno, no actual, ya viejita, que tiene por nombre Bodas Negras. Entonces, esa canción de Bodas Negras, si la pueden escuchar con un sujeto que se llama Julio Jaramillo, que es como que el principal, Bodas Negras, de Julio Jaramillo, entonces ahí vamos a ponerlos. Si pudieran escucharla, es como que el argumento central de esta novela, porque el cuate se enamora, pero la chava se muere antes de que él llegue y finalmente va a la tumba, la desentierra y se casa con ella, ¿no? O sea, vean ahí la tragedia como tal, ¿no? Otro libro importante es El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas, Oscar Wilde con El retrato de Dorian Gray, Jane Austen, que todas las niñas que leen Jane Austen se enamoran del personaje. O sea, esta obra de Orgullo y Prejuicio está hermosa si eres niña. ¿Por qué? Porque pues sencillamente los personajes están hechos para que te enamores de ellos, ¿no? Esta sí no se las cuento, hasta hay película, también me parece que está en Netflix, entonces ya ven, ya hice comercial sin querer, a ver si me dan regalías. Entonces, véanla, está entretenida. Dentro de la parte del terror, en Estados Unidos surge un maestro de maestros, Edgar Allan Poe, el más importante es El Cuervo, entonces ahí tendríamos como tal, y pues Emily Bronte con Cumbres Borrascosas, ¿a qué me refiero con esto del romanticismo, no? O sea, vean, es un movimiento importante, es un movimiento entonces que tuvo grandes represalias, grandes influencias como tal, y pues ahí veríamos entonces nosotros toda esta situación. Hasta aquí le dejamos por esta semana, espero puedan ver el video, espero denle like, compartan, suscríbanse al canal, entonces para que de esta manera podamos seguir con toda esta situación. Y pues bueno, los estaría yo viendo virtualmente la siguiente semana con un nuevo video, y pues por favor cuídense mucho, niños. Ya saben la actividad, se les va a poner en el Classroom. Ahí vamos a encontrar todas las instrucciones. De todos modos, cualquier cosa estoy a sus órdenes por los medios que ya sabemos. Muchas gracias y la verdad un placer que estén conmigo escuchando estos videos. Nos vemos.